Hola, buenas noches. Estamos en un sábado cualquiera de abril del 2021 en el capítulo número 15 del ciclo que yo denominé charlas, recuerdos y anécdotas con mis exalumnos, en este caso con Diego Rodríguez. Diego Rodríguez estudió conmigo en la EMPA, allá por el 2005 aproximadamente. Es egresado de la carrera de bajo jazz de la EMPA y ha tocado en su larga trayectoria profesional, entre otros, con el grupo de Mariano Loiacono, Pepi Tabeira, con Ricardo Cavalli, con Guillermo Romero y con los músicos americanos Chris Flory y Tim Laughlin. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Máximo, ¿vos? Tuvimos una larga previa Uf, muy divertida y me parece que las voy a empezar a grabar porque se dicen muchas cosas interesantes, salen muchos nombres interesantes, así que me parece que hermosos voy a hacer nombres. una segunda parte de estas charlas, pero que va a estar en un canal de YouTube solamente para Oculto. oculto, exactamente. Quería empezar la charla con vos, Diego, comentando una cosa que me pareció súper interesante de la devolución escrita que vos me diste sobre tus clases, que la verdad que está buenísimo todo lo que escribiste. Pero lo que más me llamó la atención fue el comienzo de este escrito que vos hiciste. Lo voy a leer textual porque me parece muy interesante y de ahí arrancamos hacia adelante, ¿te parece? Dale. El título dice contexto. Entonces dice, pánico tenía, desesperación, bronca. Me preguntaba qué estaba haciendo ahí. ¿Por qué había gastado guita que no tenía en esas fotocopias que no decían nada que pudiera entender? Ni siquiera las canciones conocía. Solo el nombre de Gardel había escuchado. Yo quería tocar rock. Así fue el día que compré y abrí el cuadernillo de bajo eléctrico de ciclo básico 2 de la EMPA. Así empieza la historia de Diego en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, porque él en realidad cayó ahí medio de casualidad, ¿no, Diego? Así es, sí. Contá eso, por favor, porque es muy interesante. Y medio como que no tenía idea, o sea, de nada, ¿no? Para seguir con Bien. el contexto. La típica, yo no tocaba ningún instrumento, no es que venía estudiando, no tenía instrumento propio. Ujú. Y, pero bueno, unos amigos de ahí terminando la secundaria, ya habiendo terminado, querían armar una banda de rock. Me prestaron un bajo que estaba ahí en la sala donde ensayábamos, en un quincho en realidad, Ujú. y yo quería aprender algo. Me decían que tenía que tomar clase porque, claro, era un desastre. No podía, ¿viste? Y un amigo me dice, che, me dice, hay una escuela que dan clases de bajo gratis, ¿viste? Claro, yo no tenía un mango, yo laburaba, no, nadie me podía pagar las clases. Y bueno, así que fui a esa escuela donde daban clases gratis. Cero idea de lo que era un conservatorio, una escuela de música popular. Eh, yo pensé que daban clases de bajo, o sea que iba a ir y que me iba a sentar y que iba a Ah, haber un claro, profesor que me enseñe bajo, claro, a claro. tocar las canciones de La Renga y de Los Redondos y de Héroe del Silencio, ¿viste? Así que bueno, así llegué a la EMPA. Pero digamos, vos no tenías ningún acercamiento a la música puntual, digamos, salvo lo que me contabas hace un rato de tu hermano, que ya Claro, mis tocaba en dos, esa época él. sí, los dos hermanos míos que son más grandes, ellos Ah, tenían su banda de rock ah, y tocaba, que fue el bajista, el flaco, el bajista de la banda de ellos, quien me prestó un ah, bajo ah. así blanco, genérico, que tenía, me acuerdo, que era lo que usaba ahí para los ensayos. Ujú. O sea, ese era el acercamiento era como ese, no es que había Pero otro vos, tipo. pero vos, digamos, no te veías en ese momento lo que sos hoy, claramente. No Músico tenía ni idea, no. profesional, con mucha formación, habiendo estudiado afuera incluso, además de la EMPA. No, No, estaba ni, lejos ese ni, ni cerca. pensamiento. Ok. Yo te puse ahí, viste, que es re loco porque hay un montón de formas de contar una historia y todo, y se le puede dar un romanticismo y todo, pero en este caso no es que fue una... O sea, había adversidades,
o sea, que eran adversidades por ahí económicas, Sí, cosas, impedimentos de ese tipo, sí. pero no es que había un sueño de vivir de la música, no, yo no, yo quería tocar rock, o sea, quería tocar ahí con la banda, con mis amigos, ¿viste? Y Ese era tu mayor horizonte, digamos, era ese. era eso, Claro, claro. sí, era re triste, pero sí. No, 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 estaba no, bueno, porque yo qué sé, yo la verdad que la pasaba bien. claro, no, Pe- por eso. Pero digo, a esa edad a veces uno quizás tiene un sueño más a largo plazo y a veces no. Por eso digo, el hecho de No, verte yo no, sí, no, ahora definitivamente. a la edad que tenés, con una carrera y con un trayecto desarrollado, vos ni lo soñabas en aquel momento directamente. No, ni yo y ni nadie de los que me escuchaban, olvídate. Bien, entonces caes en la EMPA en ciclo básico uno y ahí tomás Claro. clases con Ricardo Canepa ese primer año. Sí, en realidad no fueron clases, fue raro, Ah, porque yo laburaba en un comercio, laburaba 12 horas por día, ujú, podía asistir a las clases cada 15 días y las ah, veces que iba éramos 5 o 6 personas, ah, a veces más, no me acuerdo bien, pero bueno, era como que yo veía tocar a los demás, no teníamos tiempo. Así que yo literalmente no sabía agarrar el bajo, o sea, creo que Ricky nunca me vio tocar durante todo el año. Viste que fue el momento donde se habilitó el ingreso irrestricto, creo, por claro, ahí más o menos éramos un montón de personas. sí, Y bueno, yo hacía lo que podía, pero tampoco entendía bien cuál era la idea del cuadernillo, de que tenía que estudiarlo, eso. Para mí era como la escuela, era ir a la clase y mirar y después tratar de hacer algo en casa, pero no. claro, Pero bueno, pasé, no sé, pasás. algo habré preparado, por algo mi memoria habrá bloqueado también un poco ese año, pero No, no, pero si algo. pasaste quiere decir que debes haber tocado y debes haber tocado correctamente las obras, los dúos, las bases, toda esa cuestión primaria que está en el ciclo básico uno, que tampoco está en primaria, convengamos, No, no, totalmente. no está en primaria. Y un día nos conocimos en ciclo básico 2 ya, donde el material Exacto. ya es otra cosa. Y sí. Y era Empezá, bravísimo. Vos pensás que, o sea, estábamos hablando, por eso yo arranqué con la idea del pánico y la desesperación. Porque también yo tengo algo de que a mí me gusta cumplir. O sea, de esta idea así de ser buen alumno, ponele. sí, Y claro, cuando me encuentro con todo eso que no entendía qué era, que tenía el cuadernillo ahí en la mano y eso, y yo no sabía agarrar el bajo prácticamente. O sea, ah, estoy siendo literal. No escuchaba, no reconocía el bajo en una canción, no sabía cuál era. bien, O sea, hay algo que te pongo ahí que es real. Mi hermano siempre me jodió que tenía una lechuga en la oreja y todas estas cosas hermosas sí. de las relaciones fraternales. Y estábamos en un ensayo tratando de tocar un tema de la renga con el cancionero y claro, sonaba todo como el orto. Y yo, viste, le leía, perdón, Clase, claro. Ahí y ponemos, ahí ponemos. sí, y estaba en el cancionero, viste, que estaba la letra y arriba los acordes y decía la Claro, menor. Claro, y sonaba todo mal porque yo tocaba la bemol. Porque pues yo vos me pensaba pensabas, claro, que como era menor era antes, viste, era más chiquito o algo, entonces corría el dedo. O es sea, muy buena esa anécdota, es muy buena, seguimos con el contexto. es muy buena esa anécdota. ¿Y cómo, vos recordás algo de aquel primer año cursando FOBA 2 conmigo? Es decir, en cuanto a las obras, acá comentás algo que te sorprendió que había algunas obras de tango y de folclore que las reconocías, que sabías Sí, que eran. sí, después una vez que ya me metí un poco más con el cuadernillo y eso y empecé a ver las canciones que las empecé a escuchar, que ahí hay una cuestión también de cómo las escuchaba, Ah, eh, empecé a darme cuenta que en realidad sí conocía varias de ah, esas obras. O sea que no era solamente que conocía el nombre de Gardel, sino que había escuchado esa música. Pero había que tocar acordes, o sea, y yo o sea, para mí era tocar una nota, ¿viste? Tocar un acorde en el bajo era impensado. claro. Era mucho, era como mucha información así toda junta. Pero bueno, también una vez que arrancó la cursada fue como medio la, la paciencia que calculo que me habrás tenido, que no sé de dónde la habrás sacado, pero Paciencia como zen. y por ahí de empezar a encaminar. Me acuerdo que sí que íbamos como, que fue muy progresivo, ¿no? Fue
desde aprender prácticamente a afinar el bajo para adelante. O sea, que había algo que se llamaba metrónomo, que había que usarlo. Y yo para escuchar las obras, lo que hacía era usar un programa que se llamaba Guitar Pro, que escribía ahí la tablatura. Entonces Ah, escribía como las notas y me aparecía dónde las tenía que tocar y cómo era en MIDI y después la escuchaba. Y entonces trataba como de aprendérmela de memoria, dónde iban las cosas, y así de esa manera iba, porque claro, yo no sabía leer, pero qué haciendo laburo, eso, ¿no? Pero además, qué laburo, ¿no? uff. Pero bueno, Qué yo cuando llegaba a laburo. la clase, viste, lo tocaba por ahí mal, pero sabía dónde iban los dedos. Bien. No, pero digo, yo me he enterado de otros alumnos que lo hicieron, pero que nunca lo dijeron como lo estás diciendo hoy públicamente. Pero digo, qué laburo de escribir, de escucharlo, de aprenderlo de memoria. Yo digo, si uno se tomara el tiempo de leerlo, quizás con el tiempo, digo, ahorraría tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Sí, ¿Entendés? Pero totalmente. Pasa digo, que tu no. trabajo de escribirlo te lleva tiempo en la máquina y en aquella época, digamos, convengamos que esto pasó hace 15 Eso fue años más o menos. 2004, sí. Claro, 15 años, 16 años, donde los sistemas de escritura musical no eran los que hay hoy en día, ¿no? Después, una vez que lo tenías escrito, empezar a escucharlo, empezar a reproducirlo y empezar a memorizarlo. Todo eso lleva mucho tiempo, lo tenés que escuchar una vez, dos veces, tocarlo, equivocarte. Por eso me llamó la atención que acá lo pusiste también. Eso, durante todo ciclo básico 2 escribían un programa de tablaturas los ejercicios rítmicos y las canciones para ver cómo sonaban y me las aprendía de memoria para la clase. Honestidad Claro. brutal, esto ha sido. Perdón que no fue honesto en ese momento, pero Bueno, era pero lo que había. dio su resultado indudablemente, ¿no? Bueno, parece joda, pero, o sea, yo de esa forma, de empezar a escribir las notas en el pentagrama para que me aparezcan en la tablatura, o sea, también empecé a identificar dónde iba cada nota. O Claro, sea, yo lo que está fue el primer año buenísimo. de lo básico, me acuerdo que lo que era lenguaje musical, prácticamente no habíamos tenido. No voy a entrar Ah, en esa anécdota porque es otra, ok. que también tendrían que aparecer nombres. No, 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 Y, no está y fue... permitido. ¿Por qué? En este ciclo no Y está fue... permitido. Cuando abramos la otra ventana, ahí sí, ahí sí. Pero Y con un bueno, YouTube oculto vas a ver. claro. No, y fue muy bravo, o sea, para que te des una idea, estuvimos todo el año cantando Guachito Torito. Eso Uf, fue todo lo que hicimos durante todo ciclo básico, de uno, qué ¿no? De lindo. lenguaje. Sí, sí. Así que, bueno, viste, no estaba la herramienta de la lectura, pero eso me empezó a ayudar con el tema del reflejo de relacionar, ¿no? La nota con la imagen, o sea, Claro, claro, claro. y ahí arrancamos. Pero una vez que vos pasás a ciclo básico 3, acá vos lo decís en el escrito, hubo un cambio. Empezaste a leer, empezaste a entender de otra manera. Sí, yo creo que el cambio más fuerte fue eso que vos decís del tema de destinarle tiempo. Mm, O sea, de tomármelo en serio. O sea, yo no tenía ni idea, incluso en ese momento, o sea, si no hasta bastante más adelante, ujú. yo no lo entendía como una vocación o como una disciplina o como una forma de vida o como un sueño. No, Claro, yo quería cumplir con la clase porque estaba haciendo algo y quería hacerlo bien, era simplemente sí, eso. Pero empecé a darme cuenta que yo le podía, o sea, dedicar tiempo, ¿no? Y que ese tiempo tenía rédito. Y aparte lo claro, disfrutaba. claro, claro. Y entonces, y me acuerdo que lo hablábamos también mucho, el tema del tiempo del estudio, del tiempo de la intimidad con el instrumento, ¿no? Y esta Sí, cuestión de, de que no porque tenés que hacer algo, o sea, esté mal, o lo tengas que padecer, al contrario, estaba buenísimo, era re divertido hacerlo. sí, Entonces eso creo que me llevó a generar una especie de lo que sería un hábito de estudio, ¿no? De práctica, por más que pasaba más tiempo pasando las partes a la computadora que tocando el instrumento. Pero bueno, ya eso después se fue balanceando. En tercero del básico ya no era todo, o sea, las canciones eran nuevas, las dificultades eran más, eran más, claro. pero ya por lo menos ya sabía que me podía sentar, ya estaba ese momento, ya estaba el momento que yo había aprendido a sentarme con el instrumento y, y a tocar. Y ahí ya empezaba a leer también porque ya había estado toda esa cuestión de la relación, la cuestión matemática de la corchea arriba, ¿no? Esta cuestión de entender cómo dividir rítmicamente las cosas. Ujú. Eh,
del metrónomo. Si bien la pata en la clave de candombe nunca la pude hacer y no la voy a poder hacer. Eso me lo Quedará pregunté, para pero otra vida eso. quedará para otra vida. Bien, bien, no importa. Pero, pero bueno, fue eso, creo que se fue dando de esa manera. Ahí como que generé una especie de hábito y de disfrute del estudio. Y eso Bien. empezó a ser todo bastante más accesible, si bien súper difícil, porque creo que nunca llegué, siempre corría de atrás. Yo me acuerdo que te lo puse ahí que yo tenía Mm. a todos mis compañeros, compañeras que estaban ahí en el momento Sí, cursando, sí, que sí. tocaban, viste, que yo te pongo con el léxico de ese momento, ¿no? Que todos tocaban slap y tocaban re bien y sabían puntear en el bajo. Viste, que era como, para mí era, claro, yo los veía y decía, wow, mirá, ¿Cómo tocan? Claro. claro. Y yo siempre Ah. iba, viste, como atrás de Pero la yo zanahoria. yo te recuerdo como un alumno muy responsable, este, un tipo que siempre venía a la clase, siempre tocaba lo que había que tocar, siempre había un tiempo para charlar también, que eso me parece muy interesante con casi todos, ¿no? Que lo pudimos hacer por suerte, y que eso también forma parte del intelecto del alumno, no solamente el tema de tocar la canción, la melodía, el bajo, los acordes, las bases, los Berkeley, lo que sea, tocar con metrónomo, tocar sin metrónomo, tratar de meter la clave de candombe o no, pero me parece que también uno aprende que eso me lo hicieron notar muchos exalumnos, del tema de que siempre había un momento para charlar de alguna experiencia personal, de alguna problemática personal de cada uno. Viste que a veces hay gente que se abren puertas y ventanas que uno ni se imagina con las problemáticas de algunos, ¿no? Que me parece súper interesante. Por eso yo recuerdo que vos eras un alumno así como muy aplicado, muy seriecito, digamos, por más que eras chico, y que indudablemente todo ese estudio redituó en lo que sos hoy, ¿no? Que eso es lo Sí, interesante, ver el sí, proceso que yo tuve la suerte de ver en mucha gente que ha pasado por mis manos, ya en estos largos 40 años, de ver que muchos de esos alumnos, como en el caso tuyo, no sabían absolutamente nada, y en el caso tuyo ni siquiera sabías muy bien dónde estabas parado para colmo, porque otros sí tenían claro que querían estudiar música por una cuestión vocacional. Me parece que en el caso tuyo fue así como al azar, digamos, pero ese azar hizo que hoy estés donde estés y en el lugar que ocupás artísticamente y profesionalmente, este, un poco sin darte cuenta, ¿viste? Es un poco fuerte verlo fue desde así. ahora, ¿no? Verlo desde ahora, ver el Diego de 20 años desde ahora, ¿no? Decir, qué loco ese pibe. Y tiene muchas cosas. Pasa que nosotros me acuerdo que hablábamos bastante, pero como decís vos, porque claro, yo tenía todos los problemas, entonces ¿cómo no íbamos a hablar? O sea, pero no, pero bueno, también tiene eso de por ahí una de las cosas serias que se pueden decir, me cuesta bastante hablar en serio, pero el hecho de caer en la educación pública, ¿no? Que a veces se pierde, ¿no? La noción de lo importante que es, o sea, más allá de la posibilidad que tiene la gente que tiene esa vocación de poder ir y de estudiar, de también que hay gente como yo que cayó por caer, que estuvo ahí por estar y que no es que hoy Y me le fue tomo bien, ¿eh? Y le fue bien, bueno, además. pero no es que hoy me tomo la música de esa manera, que me sigo tomando la música como que. No, al contrario, o sea, pude ahí encontrar la vocación que yo no sabía que tenía. O sea, y Qué es re loco importante, eso, ¿no? pero Qué claro, pero importante. hoy es eso, es el gran privilegio de vivir de lo que amás. Viste que es todo, es todo. No O tiene sea, precio, yo siempre digo que no tiene precio eso. Vos podés tener un poco más de plata, un poco menos de plata, un auto, no auto, bicicleta, pero poder trabajar, ya sea de cualquier cosa, ¿eh? En el caso nuestro con la música. Pero si un tipo ama estar arriba de un taxi, es maravilloso. claro, totalmente. El tipo es feliz recorriendo la ciudad, arriba de un auto y le pagan, ¿viste? El tema es cuando uno, lamentablemente, por cuestiones de la vida o por cuestiones de que le han pasado, no puede desarrollar una profesión, vocación, lo que sea, en la cual no esté a gusto. Yo me acuerdo que hace muchísimos años vi Salsa Criolla, la famosa obra de Enrique Pinti, De Pinti. donde en un momento decía, el gran problema de nuestra sociedad, no sé si hablando de Argentina o hablando en el mundo, calculo que hablaría de Argentina porque justamente se llamaba salsa criolla, y el tipo decía, el problema es que el 95% de la gente no se dedica a lo que le gusta.
Y ese es un problema muy grande. Y en el caso Totalmente. nuestro, que nosotros nos pagan por tocar el bajo, encima, es un gran don realmente, o por dar clases, como en el caso tuyo, en el caso mío, ¿no? También, o tocar en un teatro, o acompañar a un cantante, o lo que sea, ¿no? Es una gran beneficio de la vida, que Sí, en el caso tuyo, mirá qué loco, lo encontraste en la EMPA, ¿no? Qué no, pero importante. aparte, o sea, yo tuve que laburar, yo laburo desde que tengo 13 años Ujú. y laburé de, De de todo. todo, o sea, desde haciendo encuestas para encuestadoras, en McDonald's, en, bueno, restaurantes de Puerto Madero de mozo, eh, de un montón de cosas. Incluso seguí laburando hasta hace poco, ¿no? Hasta hace tanto pude decir, bueno, Me me voy a dedico dar a el la gusto de. música. Claro, lo último que dejé, yo estuve laburando 10 años, 9 años en un jardín de infantes, dando Ujú, clases de música, ujú. que si bien no tenía que ver, pero bueno, era dentro de la música y a mí la Sí, docencia también me gusta mucho, sí, sí. entonces como que estaba ese plus y eso lo pude dejar en el 2019, o sea, no Hace hasta hace no poquito. tanto Sí, tuve que, claro, claro, porque hay que laburar igual, ¿viste? O hay sea, que vivir, sí, hay una condición. Pero bueno, eso también lo bueno es que te ayuda a poder seguir desarrollándote en lo que encontraste que te gusta. claro. En esa misma época, digamos, del ciclo básico 3, ¿qué pasó con la banda de rock? ¿Hubo un paralelismo ahí o no? No, ahí ya cuando esto fue 2005, sabes que no me acuerdo mucho, la verdad es que Ah, no tengo mucho recuerdo de eso. Sí me acuerdo que ya después empezamos a tocar con mi hermano, con Martín Rodríguez, que es un violero increíble, ujú. músico, productor increíble. Que es el que me decía que tenía la lechuga en la oreja, ¿no? Que es uno de los que me enseñó un montón de Bien, cosas. Él bien. quería tocar música de Scott Henderson, del guitarrista. Wow, wow. Entonces me empezó a Complicado, cebar, claro, y me empezó a cebar para tocar esa música, que yo como Gary Willis. no, en realidad, o sea, había algunas cosas, pero era así, era de Tribal Tech y de la banda de Ah, blues de él. En realidad que ahí no estaba Gary ah, Willis, pero sí. ah. Pero bueno, pero pasa que él se tenía que sentar conmigo y enseñarme qué era lo que tocaba el bajo, porque yo no lo escuchaba, no sabía qué era lo que estaba haciendo el bajo. Entonces él me. No, hermoso, hermoso. Eso es amor, ¿eh? Eso es amor. Obvio, Eso es amor. obvio. Hermano, eso es amor. Y sí, y sí. Pero bueno, ahí estuvo. Así que, y ahí Mirá. me acuerdo que ahí también me empecé a meter un poquito más en lo que era la música por ahí que de a poco me fue llevando al jazz, ¿no? Que es lo que terminé eligiendo Ujú. y a lo que en cierto punto terminé profundizando y Bien, haciendo. bien. Y el último año que cursas conmigo es en Bajo Tango uno. Claro, Bien. claro. A nosotros nos toca el 2007, que fue el año de la toma, De la de la famosa EMPA. toma larguísima. Claro. Claro, claro. Y ahí teníamos que hacer Bajo Tango uno y lo empezamos a cursar, creo que fueron 4 meses más o menos que estuvimos haciendo Sí, la no, no, cursada y no que esto, duró que el mucho. otro. Sí. Claro, y bueno, cuando terminamos el año, entre que yo ya venía corriendo de atrás la zanahoria y que habíamos cursado nada más que 4 meses, fue como, bueno, mirá, vos me aconsejaste sabiamente que estaba la posibilidad de Hacerlo rendir al año siguiente. claro, de rendir el examen o de hacerlo el año siguiente. Y yo no lo pensé ni 2 segundos. Me acuerdo que Bien. lo hablábamos con un compañero que teníamos en ese momento, Dieguito Skronsky, un fenómeno, Ivo un Kronsky. grande Sí, sí. Dieguito. Sí, sí. El Y lo flaco hablábamos, alto. sí, 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 me acuerdo. y que hablábamos de eso, que qué bueno tener esa posibilidad de volver a cursar, de volver a hacer la materia, o sea, como de no archivar y decir, bueno, listo, ya está, o sea, ya me lo saqué de encima, por lo menos ya estaba ese concepto de disfrutarlo y de querer aprovecharlo, ¿viste? Y decir un año más de clases de bajo tango, buenísimo, vamos, de una. Y lo hicimos y estuvo bueno el año. Sí, me acuerdo Bien. de ese, me acuerdo más particularmente porque también fue más reciente, yo ya estaba Claro. más metido ahí No, pues además ya en la tenías más música. herramientas para resolver y ya habías pasado por Sí, toda la FOBA, convengamos, que pasar por toda la FOBA de la EMPA debajo no es para cualquiera, ¿eh? y No yo sé cómo lo dimensionás hoy en día, pero vos pensás que hay muchos que me dijeron esto, pasar la FOBA en la EMPA
de bajo, es como que ya el otro tránsito es bastante más, no sé si sencillo, pero digamos como que pasaste por un filtro grosso, digamos, ¿no? Sí, yo creo que había un contexto hermoso también, ¿no? La EMPA es un lugar increíble, con todas sus falencias y las cosas Sí, que cada quien le puede criticar. sí, eh, pero la verdad que yo conocí gente con la que hoy me sigo tratando, profes eso, con los que hoy sigo sí, sí, hablando. sí, sí, sí. Y eso, viste, te empuja, te integra, ¿no? En un punto y te lleva también. O sea, no es que yo tenía una motivación por ahí íntegramente personal. Incluso yo quería hacer folclore una vez que llegué por, no importa la razón, pero yo quería seguir folclore y después cuando fue ese año de la toma y todo empecé a tocar en la Big Band de la EMPA. Ujú, Entonces me empecé a acercar también más al jazz y con lo que estábamos haciendo con mi hermano y todo eso y me empezó a gustar y bueno, por ejemplo, en ese momento estaba Fede Brunato en la sí, Big Band, sí, eh, quien hoy sigue, está en la EMPA ya de profe, todo, sí. y Jefe un de montón área. de gente, Sí. claro, y hoy un montón de gente con la cual hoy yo sigo, nos seguimos juntando cuando se dan las condiciones, obviamente, a comer asados, o sea Qué que importante, ¿no? tiene, Ese comentario, porque eso denota que la EMPA no es solamente un lugar para ir a estudiar música, sino que uno se encuentra con pares, se encuentra con gente que está en la misma búsqueda, en el mismo camino, y que, yo lo he comentado en otra charla esto, yo he llevado a conocer la EMPA a gente de Europa, y me contaban que uno de ellos, especialmente Horacio Fumero, bajista muy famoso argentino que vive en España hace muchos años, que tocó muchos años con Tete Montoliu, uno de los más grandes pianistas sí, de la historia increíble. del jazz, ¿no? Y me decía, ¿sabés que acá se huele otra cosa? Me decía Horacio. Digo, ¿por qué? Me dice, no, acá yo veo a la gente charlar, tocar en el pasillo, en la vieja Italia, que vos no la llegaste a conocer, No, los profes hablando con los alumnos, viste, un clima, digamos, de total normalidad, y me decía, ¿sabés que eso en Europa no existe? Es decir, el pibe va, bueno, y la gratuidad tampoco existe. Me decía, ¿esto es gratis? ¿Avellaneda es gratis? Y me decía, sí, sí, esto es gratis. Y con estos profesores, viste, yo le nombraba, y tal da clases acá, y tal da clases acá, sí, y gratis. No, me dice, no, eso ya no. Y además que los compartimentos allá eran mucho más estancos, digamos. El alumno estaba con el alumno, el profesor estaba con el profesor, y la charla, como se dio en la EMPA, desde que yo era alumno, desde la prehistoria de la EMPA, que nos juntamos a charlar con cualquiera ahí, era lo más normal del mundo. Entonces, tomarte un café al lado de Aníbal Arias, por ejemplo, cosa que a mí me pasó sí, muchas veces, era lo más normal del mundo, y el tipo venía, ¿qué haces, pibe? ¿Cómo andás? Y vos decías, wow, me está hablando el chabón que tocó con Aníbal Troilo, ¿viste? claro. No, y entrábamos al buffet y él estaba tocando. Cuando tenía horas Claro, libres venía al buffet a tocar para en Belgrano ya, ¿no? Pero y nos decía, bueno, ¿qué tema quieren? Y le pedíamos temas y él los tocaba. Aníbal Arias, ¿viste? O sea, eso es como otra universidad de la vida, no no, muy solamente grande. la música. La EMPA llevaría muchos programas en particular, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque Claro, es tan grande pero todo lo que sabés da. que muchos de los que yo estoy entrevistando ahora para este ciclo, muchos de ellos han pasado por la EMPA, otros han sido particulares y otros de la Marechal, ¿no? Pero en el caso de los alumnos institucionales, de la EMPA y de la Marechal, siempre llegamos a la misma conclusión. Lo importante que es la sociabilización de los músicos, el hecho de Re, conocerse, porque cuando vos vas a estudiar con un profesor particular, como me pasó a mí en mi época cuando yo estudiaba con Buki Archela o con Carlito Madariaga o con Walter Malosetti, mucho anterior, muy anterior a eso, yo llegaba a mi casa, tocaba las lecciones, iba a la clase y no tenía interacción con nadie. Cuando yo entro en la EMPA en el año 87, me voló la cabeza el hecho de tener compañeros bajistas, tener compañeros guitarristas, pianistas, bateristas, lo que sea, y de juntarme con gente a estudiar, che, vamos a armar un grupo, y ahí se armaron muchas bandas, incluso muchas de ellas conocidas hoy en día, grupos de estudio, bandas artísticas, laburos. Bueno, vos me comentaste en la charla previa que gracias a la EMPA conseguiste un montón de laburo por profesional, digamos, ¿no? Por sí, compañeros, totalmente. che, necesito un cambio, che, yo toco en una banda, ¿querés ir vos?
Es interesante eso, ¿no? Sí, o que un profe confíe en lo que vos estás haciendo y te Claro, lleve a tocar con él, esas cosas claro, son... claro. Es un plus que no está en cualquier lado ese, ¿eh? Y que hay que No, darle mucha importancia, mucha importancia. sí, sí, Bien, totalmente. bien. Una vez que vos pasás bajo tango, seguís jazz, digamos. ¿Con quién cursás los 3 últimos años? A ver si me acuerdo. Cursé, traté de hacer bastante, hice los primeros 2 años, el primer año de bajo jazz, eh, que todavía no sabía en ese momento bien si quería hacer jazz, o sea, que estaba más para el lado del folclore, lo Ujú. hice con Fernando. Bien, Y después, ya que me decidí a jazz, lo que fue bajo 2 y 3 los hice con Alejandro, con Herrera. bien. Y el último, que yo ya estaba tentado con el contra, pero bueno, por una cuestión económica no lo podía comprar, lo hice con Guille Delgado, Ah, bien. que sabía que él era contrabajista y como que trataba, yo le pedía esto de aplicar la idea de la estética del contrabajo en el bajo eléctrico, ¿no? O Ujú. sea, como un poco despersonalizar las posibilidades del bajo eléctrico y tratar de buscar el, digamos, la estética, las líneas, la articulación, digamos, más del contra dentro del bajo eléctrico porque sabía que era lo que se venía, era lo que yo ya quería, y ya me gustaba eso. Ya la música que escuchaba, el jazz que decidía tocar, lo que me gustaba estudiar, ya era todo con contrabajo, ¿viste? Ah, Y bien. quería como ya meterme en eso y bueno, fue, fue el último año que hice, el Y terminaste un cuarto. día la carrera de bajo jazz, digamos, ¿no? Terminé la de bajo jazz, sí. Cuando lo ves hoy, pasados ya unos cuantos años, ¿qué resumen haces breve, digamos, de ese pasaje, digamos, ¿no? De lo que significó entrar con el pánico y terminar una carrera, convengamos, larga. Sí, y a mí se me hizo larga aparte, se Claro, me hizo claro, bastante larga. por eso digo. No, y fue, no sé, es como, es raro, ¿viste? No soy una persona muy memoriosa. Ujú. O sea, o soy memoriosa, pero no tengo mucha relación del tiempo, ¿viste? En qué Ah, momento fue exactamente o qué estaba ¿qué pasando. pasó? Claro. Claro. eh, pero no, fue como, yo sí hay algo que me acuerdo muy fuerte, que cuando, digamos, cuando arranqué ya a estudiar en la EMPA eso, y ya estaba como estudiando y todo, y que dije, bueno, me gustaría ser músico, tocar, yo dije, listo, cuando termino la EMPA, soy Dios, ¿viste? O sea, Qué como ya bueno. está, una vez que terminas la EMPA no queda Ya nada. está, no, no. Era Además te como, van bueno, a andate para llamar, allá. te van a llamar por teléfono, todo, para que Claro, toques allá, acá. y bueno, viste, pero bueno, también un poco esa puerilidad, esa adolescencia para con el hecho de no entender lo que eran los estilos y de lo que no entender todavía que era tocar realmente bien y con respeto cualquier estilo, no Ajá. solamente cualquier cosa que toques de tocarla bien. Y cuando terminé la EMPA creo que tenía conciencia ya de eso, de Bien. que que todo en realidad recién ahí arrancaba, que era como había hecho una carrera súper larga y que no había terminado nada, estaba todo recién empezando, ¿viste? Qué buena manera de pensarlo, porque esto que vos decís, yo lo he escuchado en muchos alumnos durante la historia mía en la escuela, en las escuelas, donde decís, bueno, el día que yo me reciba, chao, ya está. No, le digo, el día que te recibas, ahí vamos a ver qué pasa. Porque además, una cosa que yo te quería preguntar ahora era, vos terminaste la escuela, buenísimo, lograste llegar al título, pasar por todas las materias como corresponde, pero de ahí tenías que ir a la calle, es decir, Totalmente. salir a tocar. ¿Cómo fue ese pasaje también de ir a la No, calle? ¿Y con yo qué te medio que sí, encontraste, digamos, no? medio que yo ya venía estando en la calle. O Ah, sea, siempre estuve como digamos, desde la banda de rock, ¿no? Que siempre me mantuve en eso de tocar con amigos, con gente, de ujú, armar fechas, ¿viste? De que te pidan que vendas 70 anticipadas y después de ahí empezabas a cobrar el 20%. Un montón buenísimo. un montón de cosas. Pero no como la idea de laburo y eso. Yo lo que me pasó es que como se me fue extendiendo también la carrera porque yo era consciente de que yo la carrera la estaba disfrutando y que me encantaba y que quería aprender las cosas, no quería meter materias.
O sea, claro, no era que tenía una urgencia de tener el título. claro. Incluso cuando yo me compro el contrabajo, que es en el 2012, o sea, yo veníamos con un grupo que ya veníamos hace varios años y yo les digo, no, yo este año no voy a cursar porque quiero empezar a estudiar contra. Mira, No, no, ¿cómo vas a dejar? Te falta un año, me decían todos, no vas a volver más, todos dejan y no vuelven nunca más. Y yo digo, ¿por qué no voy a volver? Quiero, o sea, quería dedicarme, yo sabía que no le iba a poder dedicar tiempo sino al contrabajo, y ya que me lo había sí, laburado, pero un montón, me lo había podido comprar, quería dedicarme a estudiar eso, de agarrar el claro. arquito, viste, ir con un profe de clásico, y dejé ese año la EMPA, no cursé ninguna materia, me dediqué al contrabajo como quería, y al año siguiente volví a la EMPA. Y me Para di cuenta que terminar tenía, bajo jazz. claro, Ah, claro, y me di cuenta que tenía que hacer el último año y que no toqué el contra en todo el año porque le tuve que dedicar al bajo eléctrico para poder terminarlo. Pero, pero bueno, yo qué sé, son esas cosas. Ya ella estaba con el contra, tocábamos con gente, con músicos de acá de Zona Sur, con amigos que la verdad que aprendí muchísimo con ellos, que fueron los que ujú, yo decía, no, yo quiero estudiar clásico primero para cuando estar listo tocar jazz con los dedos, viste, la típica de... Y bueno, ellos decían, dale, no seas, vení, va a tocar, dale. Y nos juntábamos, ahí tenía ya la suerte de estar viviendo solo y nos juntábamos acá en casa y tocábamos música así de, no sé, sacábamos temas de Benny Golson, de Horace Silver, yo qué sé, con gente que la verdad que ya en ese momento ya tocaba tremendo, con gente con la que hoy con muchos de ellos tengo la suerte de seguir tocando, como Lucas, el panadero, que es un baterista de acá de Zona Sur, que es un fenómeno. ujú, Estaba Luquitas Chevasco, que es un guitarrista que toca bárbaro, que era egresado de la EMPA también. mira, Eh, Gente con la que fui aprendiendo muchísimo, Alan Rodríguez, un trompetista, yo que sé, ujú, gente sí. que la verdad que tocaban fenómeno y que yo, viste, y me daban una mano enorme, me Y recontra empujaban. te dieron espacio también. Claro, sí, un montón, un Claro, montón. Y entonces cuando tuve la posibilidad, o sea, ya con ellos ya tocábamos mucho acá en Zona Sur, hacíamos las fechas y eso, y cuando me salió lo que sería como el primer trabajo profesional, por decirlo de alguna manera, sí, no por lo anterior, sino porque sea más o menos profesional lo anterior, ni cerca, para mí es todo como lo mismo, pero como era el primer trabajo en Capital, tocando en Telonius, ah, claro, eh, claro, claro, fue como tremendo, porque ya me dieron esa posibilidad y dije, bueno, caí ahí y esa posibilidad fue por la EMPA. Yo estaba haciendo la mira, orquesta de la EMPA con el contrabajo, con Mariano lo diácono, y bueno, él veía todas las limitaciones que yo tenía, pero como que dijo, bueno, o sea, yo llegaba temprano siempre, trataba de estudiar los temas, de aprenderme las cosas. Una cosa que hablábamos mucho en la clase que a mí me sirvió mucho, vos me decías, es el tema de la relevancia de la melodía, ¿no? La importancia de la melodía y la importancia de mira, la letra. Que uno como bajista, o sea, por lo menos yo en realidad no entendía nada en ese momento, pero viste, a veces el bajo se concentra como mucho en el bajo. Pero esta idea de aprender una canción desde la melodía, ¿no? Como que lo importante, lo que prima es la canción, más allá de la claro, línea que uno después haga o el arreglo. claro, claro. Y eso fue algo que a mí me acompañó mucho, por suerte, y cuando empecé a tocar jazz me ayudó un montón, porque después estudié con un montón de gente muy, muy buena y muy interesante, y ellos todos te dicen lo mismo. Tenés que saberte las letras de los estándares, tenés que saber la melodía, o sea, tenés que saber la canción, tenés que conocer la Claro. canción para Ese tocarla, es tenés que el alma conocer, del tema, tenés que conocer la historia. ¿Viste? Lester claro, Young decía que somos contadores de historias, ¿viste? Telling claro, claro. stories. Y es eso, y eso tiene que ver. Y todas esas cuestiones que yo ya venía trayendo me dieron la posibilidad de ir a tocar ahí a Thelonious y también me tuvieron una paciencia hermosa, te imaginarás. Pero Con bueno, quiénes fueron? ese día tocamos música de Benny Golson, justo. Ah, Mariano sabía que yo ya venía tocando esa música con mis amigos acá en Zona Sur. Y estaba Pepi en la bata, fue como cuando entré, yo no sabía, ni le quise preguntar quién estaba. ¿Te imaginas? Eh, pues él me dijo, terminamos un ensayo con la orquesta y me dice, che, Dieguito, me dice, el sábado toco en Telonios en la trasnoche. Y le digo, uy, buenísimo, voy. No, no, venía a que vengas a tocar. tocar. Yo digo, dale. No, sí, 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 que creo que era Jero el contrabajista. Me dice, Jero no puede, vos Ah, podés, es música de Benny Golson, ya tocamos algunas cosas acá. Y sí, y cuando llegué estaba él, estaba Mariano, Seba, el hermano de Mariano, Yamile, Burich en el alto, Pepi en la bata y un pianista que tocaba increíble, se llama Cristian Jerez, se llama Cristian Cristian Jerez. Yo Jerez, después sí, sí, era no alumno no de lo la volví EMPA. a ver,
Sí, era alumno en la EMPA Pues, en la época bueno, que yo estaba, sí. y Tocaba esa fue fenómeno. la... Sí, tremendo. Y Sí, esa sí, fue la estaba primera fenómeno. vez y cuando terminamos bajamos y nada, la mejor todos. Yo había tocado como el orto. Re nervioso, durísimo. Y nada, la mejor onda y Mariano me dice, ¿y el sábado que viene qué haces? Y ya está, dije, listo. Y así, ese fue como el... Ahí Anótenme. empecé, claro, ahí digamos se empezaron a abrir un montón de puertas y cosas y nada, en realidad fue una parte de la, como de la continuidad de todo el proceso, ¿no? Claro. Pero bueno, eso fue justo recién recibido de la escuela, terminando de dar por ahí las últimas Qué materias y eso. importante, ¿no? Que en ese momento, digamos, de la escuela final, vos empezás a subir escalones en el nivel profesional y te empezás a dar cuenta para qué sirvió todo lo otro, ¿no? Decís, Creo la que todavía puta. no me daba cuenta. No, no, pero Eso, digo, si un tipo como Lo Diácono te llamaba para tocar música de Benny Golson, no lo haría porque vos eras simpático solamente, sino porque no, 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 no. indudablemente porque podías cubrir las expectativas de él y de un tipo como Pepi, que no creo que pueda tocar con cualquiera, digamos, ¿no? No sé si. Yo creo que él sabía que yo no podía cubrir las expectativas a nivel por ahí musical, pero yo creo que él veía que es lo que decías vos. O sea, que yo, viste, tenía ese compromiso, no una cuestión de simpatía, sino que había compromiso y Claro, había ganas, viste. O sea, me forzaba, me sigo esforzando, o sea, porque así como sí. en aquel momento corría detrás de la zanahoria, hoy me pasa lo mismo. O sea, hoy sigo en el mismo Pero, lugar, pero sabes que hoy está sigo ahí bueno atrás. eso, ¿eh? Me parece que cuando uno piensa que llegó a un determinado lugar y ya no pasa más nada. No, y aparte cada Es día una pensás pena. que tocas peor, cada día escuchás, por ahí cada día escuchás un poquito mejor y cada día te das cuenta o sea, te das cuenta que te faltan muchas más cosas, ¿viste? O sea, la música es movimiento, ¿viste? Y Sí, y no hay, tiene la suerte, digamos, o tenemos la suerte nosotros lo que nos dedicamos a esto, que no se termina nunca, ¿viste? Porque además en la charla decíamos que vos empezaste como bajista en realidad, ¿no? Te sí, recibiste como bajista, después le empezaste a meter mano al contrabajo, te convertiste en contrabajista, por lo que me contabas, tocas el piano, tocas la viola, es decir, sí, sos un... básicamente, pero Sí, sí, no, como no, para... no, pero bueno, si era lo que hablábamos en muchas charlas con muchos de los chicos, muchos se convirtieron en músicos, no solamente en bajistas, es decir, o contrabajistas, sino que tienen un concepto más interesante. Vos me contabas en la charla previa que estudiaste armonía, que estudiaste Sí, composición, bueno, bueno, eso también todo, es algo que tiene culpa la EMPA, un poco. La culpa linda, ¿no? Porque claro, claro, yo me claro, acuerdo que yo no tenía ni idea y después me di cuenta que me encantaba escribir. Después, claro, lamentablemente, por dedicarme tanto al contrabajo, me alejé un poco de eso, porque también es un oficio increíble, hermoso y que lleva mucho tiempo. Pero sí, sí, me sí. acuerdo que Fabián, profesor de ensamble en ciclo básico 3 nos El hacía, vibrafonista, sí, qué oro nos hacía, sí. claro, Fabi Grolaña nos hacía escribir arreglos, Ah, mira, viste, para las canciones, y yo ya venía escribiendo los arreglos que teníamos que escribir, viste, por ahí teníamos que arreglar alguna línea, inventar alguna base de bajo, por sí, decirlo sí, de sí. alguna manera, para las canciones. Y me di cuenta que eso también me empezaba a gustar, y que me gustaba, y que me gusta, y que me encanta. Entonces yo más adelante me llevó a estudiar con Osvaldo Suárez, Ujú. estudiar arreglos y todo, porque también me gusta mucho la Big Band, la orquesta, y Los quería aprender a... sonidos, las Claro, texturas, claro, claro, claro. sí, totalmente, es tremendo eso. Che, una pregunta, el tema del contrabajo, ¿vos lo trabajaste en forma particular solamente o lo hiciste también en la EMPA algo? No, yo arranqué particular, Ah, todo particular, y después, más adelante, ya habiendo estudiado con distintos profes, ujú. empecé a hacer como la parte pedagógica de a poquito Ah, en la EMPA, el profesorado, y lo hice, me anoté con el contrabajo, entonces rendí el ah, ciclo básico libre de contrabajo, sí. y entonces eso me da también la posibilidad de seguir estudiando y tener clases con, no sé, con Andrés, también que está ahí Con en, Andrés Serafini y con Ricardo sí, Canepa. con Ricky Canepa, viste bueno, con Fernando, he Claro, hecho también con trabajo jazz, con Jero, eh, y está buenísimo eso, es como que volvés a la EMPA, pero también con otra visión, ¿no? Con otra calma, totalmente pero con el distinta. mismo disfrute también. Claro.
claro. Qué bueno sentirse que uno siempre está creciendo, ¿no? Siempre está madurando. Sí, no sé si me siento así, pero trato de pensar positivamente. No, porque viste, pasa el tiempo y uno empieza a ver, bueno, vos sos muy joven todavía, pero a mi edad, uno lo que puede parecer es que o envejece o madura. Son dos cosas totalmente distintas. Por una cuestión mental, por una cuestión física, por una cuestión, en el caso nuestro con el tema de la música, estética, y artística. Entonces la diferencia entre envejecer, entre un tipo que no tiene ningún horizonte hacia adelante y que dice, no, yo ya la hice toda, viste, pibe, a mí me la vas a contar. Yo digo, perdón, ¿no? Después vamos a poner el pip. Qué pelotudo, ¿no? Porque realmente me parece que madurar a mi edad es un hecho tan lindo y tan interesante a la vida, porque es interesante seguir creciendo, seguir aprendiendo. Cuando uno tiene hijos, como en el caso mío, seguir aprendiendo de los hijos que a la generación mía no nos pasó. Es decir, nuestros viejos fueron los referentes y el hecho de que nosotros le enseñáramos a nuestros viejos no estaba en el No libro, pasaba. digamos. No, no. No sé si en tu generación pasó con tus viejos por ahí, no sé, pero en Yo el creo que mío no. está pasando un poco hoy eso, hace ya varios años. Igual yo tuve la suerte de que, no sé, mi vieja siempre fue una persona así como muy de, como de una cabeza muy abierta. Ujú. Por Y ella suerte. sí, sí, y siempre se fijó como en esas cosas y siempre dentro de lo que pudo nos dijo, hagan lo que ustedes quieran. O sea, busquen lo que quieran y en todo lo que nos pudo ayudar, nos Qué ayudó y nos valor sigue que tiene ayudando. eso, qué valor que tiene No, eso. es tremendo, es tremendo. Tremendo. Pero hoy en día sí nos damos cuenta que yo por suerte sigo, o sea, seguimos con la misma relación de siempre, ¿no? Ujú, Y ella, Juancito, ¿no? Que es su compañero, ujú. eh, con el tiempo se han vuelto más permeables a todo lo que viene pasando hoy, ¿no? Porque hay un cambio de paradigma muy fuerte a nivel social To- ya hace varios años Totalmente. y en las charlas ellos tienen una permeabilidad a cómo vemos las cosas, ¿no? Sus hijos, hijas, Claro. que es tremenda, que está buenísimo, que se da Sí, esa, sí, como yo, ese ida y vuelta, ¿no? Yo cuando charlamos con nuestros hijos, especialmente con los dos más grandes, que son los que con los que más relación tengo, me encuentro, a veces somos padre e hijo, pero a veces es como charlar con vos, ¿entendés? Es decir, hablamos de cosas de la vida y me explican ellos cosas que yo digo, la puta madre, loco, qué cabeza que tienen estos pibes, son de tu generación. Leandro tiene 30. No, perdón, 36 y Guido tiene 30, ¿no? Los dos músicos también. Digo, qué loco, ¿no? ¿Qué análisis que hacen? Yo a esa edad era un estúpido. Digo, Yo también. digo, qué bueno que podamos charlar como padre e hijo, pero trascender, ¿viste? Entonces ellos me cuentan los proyectos que están haciendo, que están buenísimos todos. Tenemos la suerte a veces de compartir proyectos. Che, pa, ¿te parece que hagamos esto Qué juntos? Sí, bueno, tío, me claro. encanta, contá conmigo, qué sé yo. O cuando Leandro grabó en mi cuarto disco solista, Proyecto Mandala Cuarteto, un cuarteto eléctrico, y le dije, bueno, vamos a grabar el disco en lo de Mariano Otero. Le digo, pero vos te vas a encargar de producir el disco. Bueno, me dice. Y hizo una producción del disco fantástica. Además le agregó un montón de cosas que yo hubiese sido totalmente incapaz de hacerle. Y Claro. quedó un disco buenísimo. Este, y no lo sentí como que él tocaba en el grupo mío porque era mi hijo. No, era un tipo que aportaba, que tocaba el piano muy bien, que cantaba en el disco, y que le aportó un montón de ideas que yo por mi generación, digamos, no lo hubiese pensado, y que le aportó un toque de frescura al disco buenísimo. Qué bueno, Y después mortal cuando eso. los dos tocaron en mi grupo, dije, loco, esto la verdad que es un sueño, ¿no? Porque llegar a este punto y verlos como yo los vine a hacer a los dos, y que jugaban con la música de niños como jugar con un muñeco, ellos jugaban con la música y escuchaban al churrón,
escuchaban a Pat. Lo que me llamaba la atención de los dos, que no solamente conocían las melodías, sino que podían cantar los arreglos de abajo. Yo decía, estos pibes, ¿qué tienen en la oreja? Digo, es increíble, con 6 7 8 años, ¿viste? Decían, escuchaban a Pat y escuchaban la parte de abajo, ¿viste? De la Claro, música. totalmente. Decía, qué cabezotas, ¿no? Por eso son lo que son hoy en día, ¿no? Bueno, nos fuimos del tema tuyo. Eh, Diego, eh, la verdad que es un placer enorme escucharte. Es un placer ver que empezaste con Pánico y llegaste hasta acá con una carrera artística, musical, profesional y docente también. Vos das clases En la Escuela de Arte de República de Italia, en Varela. en la Escuela de Varela. Bien. Das ahí que, Historia del jazz. bien, complicado, ¿no? Sí, Interesante. pero hermoso. Hermoso, sí, 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 está buenísimo. Así que bueno, te súper agradezco que No, podamos haber charlado, que nos cuentes tu historia de tu paso por la escuela y por mis clases. Y para mí es un orgullo sentir que uno ha conocido a gente como vos y a tantos otros que un día decidieron estudiar un instrumento y que pudieron hacer de eso su vida y su trabajo. La verdad que para mí es un mimo al alma sentir, y he sentido lo mismo con mucha gente en todo el país. Me he encontrado con muchos ex alumnos míos en distintos lugares en el sur, en el norte, en San Rafael, viste, en gente que me dice, gracias a tus clases yo puedo laburar hoy. Digo, a veces uno no tiene idea de lo que ha marcado a gente, por ahí siendo honesto intelectualmente, siendo exigente, que yo entiendo que siempre fui exigente, pero me parece que bastante. estuvo bueno. Pero, No, pero hay algo, hay pero una estuvo cosita también bueno. que ponía ahí en el escrito, Sí. ¿no? Que, porque cuando lo iba escribiendo, viste, yo hablando soy una momia, o sea, me recontra cuesta hablar, pero escribir No es más se fácil, nota, ¿viste? ¿eh? Porque No no, se pues nota. No se no nota. das la cara. Claro. Entonces, es como, viste, trataba de pensar también, viste, por qué, o sea, yo quería cumplir. Ah, O sea, no era porque no me pasaba lo mismo. Si bien, o sea, yo tenía esa cuestión de querer ser el buen alumno, viste, eso ujú, que ya lo traía de la secundaria sí, y de la primaria. eh, pero no me pasaba en todos los espacios eso, viste. Entonces también yo ahí agrego que hay una cuestión también de eso, de la honestidad intelectual, ¿no? Y ujú, de la responsabilidad que el docente muestra con su, con su actuar. ¿No? Y esa ujú, cuestión de que uno se encuentra con eso y era como que vos ya tenías mi respeto, ¿viste? Yo no tenía ni idea qué era lo que quería hacer, pero yo te veía ahí, veía la paciencia que me tenías, el esfuerzo que hacías para que yo entienda las cosas, las distintas herramientas que buscabas para que yo, a ver si, sí, a ver si podía pegarle a una nota, ¿viste? Y eso, claro, eso te da respeto, ¿viste? Te forma, genera un vínculo, que no es un respeto de, uy, totalmente. ¿viste? De No, miedo, sino no, es no, todo lo no. contrario. No, no, no. Y eso está buenísimo, está buenísimo. Y es lógico que uno no pueda ser consciente de algo así, ni tampoco hacerlo de esa manera porque ¿qué va a pasar después dentro de 20 años cuando yo hable con esta persona que hoy le está dando clases? Ni te lo Simplemente imaginabas como, eso. claro, no, es simplemente cómo esa persona se toma la docencia, se toma la actividad musical y vive el momento, ¿viste? No es una cuestión de especulación. Entonces eso genera un estar ahí, en ese Bueno, momento. Y eso está bueno, genera un vínculo y a mí por lo menos me resirvió, yo qué sé. Agarrado de esas cosas que para mí lo más difícil eran esas clases de bajo y también era lo que más me gustaba, fue lo que me enganchó, lo que me agarró, lo que me mantuvo en la mira. EMPA junto con el contexto y que cuando me quise dar cuenta me estaban pagando 50 pesos por tocar una vez y dije, esta es la mía. Y no hay que laburar. Claro, no, igual yo laburaba, yo seguía laburando, pero bueno, había que meterle igual. Nada, Bueno, pero Diego, fue un tiempo hermoso. bueno, Diego, un placer enorme. El placer fue La mío. charla muy divertida, muy edificante. Y bueno, de vuelta el hecho de haber tenido gente así como vos y tantos otros que pudieron hacer de esto un trabajo gracias a tanta charla, a tanto metrónomo, a tanta partitura Me y troqué me- metrómeno, el marómetro. claro. Así que bueno, ha sido un gusto que participes del ciclo. Te mando un abrazo grande
que estés bien en estos momentos tan complicados del mundo, del planeta. Y les cuento a todos que esto fue el capítulo número 15 de este ciclo que yo he denominado Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos. En este caso pasó el querido Diego Rodríguez. Un abrazo muy grande. Chao, Maxi. Nos estaremos viendo. Chau, chau.